Señor, gracias por este día, Padre, gracias por lo que tú haces, Señor, y venimos ante ti para disponer nuestros corazones ante ti, Señor. Te pido por Joria que tú lo cuidas, Señor, que tú lo cuides, que tú lo bendigas y que tú fluyas a través de él, Señor. Te pido que sea una palabra desafiante, que nos permita aprender de ti, Señor, y que toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? Sí, uff, qué locura. Hola familia, ¿qué tal? ¿Bien o qué? Más fuerte, bien. Sigue un poco raro, pero bueno. Como el Alex nos ha dicho que no nos movamos mucho, pues yo me siento, porque luego pasa lo que pasa. Antes estaba ahí sentado, alabando, y había un momento en el que me he sentado. Que sé que pocas veces cuando estamos ahí alabando y nos ponemos todos de pie, y yo me he sentado y digo, qué raros somos los cristianos, ¿no? Rollo, venimos un domingo a la iglesia, venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar a una persona hablar de Dios, venimos a reunirnos con personas que a lo mejor durante la semana pues no vemos, pero como que somos raros, ¿no? Como que tú le dices esto a una persona que no conoces de la iglesia y dice, sois raros, ¿no? Entonces, no sé, solo era un comentario, nada, que son un poco raros. La verdad es que me hace muy feliz poder estar aquí con cada uno de vosotros. Es muy guay. No hay nadie aquí, qué raro. Falta Alfredo y María Ángeles, que siempre están aquí sentados. Si estás aquí hoy, te digo yo que no es casualidad. Porque todos los giros que hemos dado, yo no sé si para ti, pero para mí estas 2 semanas han sido estresantes. Yo no sé si has llevado una semana guay, si has sido una semana más tranquilita, pero para mí es una semana estresante. Y la verdad es que el primer tema que me vino para predicar hace 3 semanas era predicar sobre el Éxodo. Un tema súper bonito en el Antiguo Testamento, cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Un lío, la verdad es que Dios la vuelve a liar otra vez. Y dije, bueno, no, es largo, yo creo que necesito un estudio bíblico guay para tratar este tema. Luego me leí un libro, que no sé si lo habéis leído, se llama Amor Redentor, de Francine Rivers. No sé si alguien lo ha leído. ¿Alguien lo ha leído? Si lo habéis leído, sois unos cracks, ¿no? Habla sobre Oseas, ¿no? Nadie, pues lo tenéis y que leer. Moy lo tiene ahora, así que si se lo queréis pedir. ¿Es un libro que tiene? Está la peli también, pero bueno, como somos muy cultos, vamos a leer todos, ¿no? Y la verdad es que estas semanas en clase hemos estado tratando el tema de los profetas menores, ¿vale? Y hace 2 semanas tratamos el libro de Jonás. Yo no sé si habéis leído alguna vez el libro de Jonás. ¿Alguien ha leído alguna vez el libro de Jonás? ¿Qué me podéis decir de Jonás? Dadme, gritadme. ¿Qué? Que no le hizo. Es una canción, ¿no? Eso es una canción, ¿no? Sí, es una canción. ¿Era qué? Rebelde, rencoroso. ¿Habrá algo que no sea de la canción? ¿Algo que nos venga a la canción? ¿Y qué sabéis de Jonás? Los que habéis leído Jonás. Por aquí. Y tú tienes algo, Nenela, que te he visto ahí que vas a hablar. ¿Y qué sabes tú de Jonás? Tenía temor. Vale, ¿alguien más tiene algo que decir? ¿Los jóvenes? ¿Algún joven por ahí? ¿O no? ¿Algún joven por ahí? ¿No? ¿Nadie? Eso es que no lo habéis leído, ¿eh? Mira, el Alex está callado porque tampoco sabe nada. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Jonás, ¿vale? Vamos a hablar sobre el libro de Jonás. Para empezar un poco, vamos a hablar un poco de contexto, de qué es el libro de Jonás o quién es Jonás. Jonás es un libro que está en el Antiguo Testamento, ¿vale? En la Biblia tenemos 2 testamentos, y está en el Antiguo Testamento y es lo que llamamos un profeta menor. No es menor por lo que dice o por la importancia, sino por su capacidad. Es un libro un poco más corto, entonces no es como Isaías, que tiene 42.000 capítulos más o menos, pero es un profeta menor, ¿vale? Este libro, hay mucha controversia con este libro porque hay personas que creen que es una parábola, que es una historia que contó alguien que quería destacar una virtud o un atributo de ese pueblo, pero en forma de historia o como con una moraleja de esas historias que contaba Jesús. Por ejemplo, el que construye su casa y sobre la roca, pues estará bien fuerte. Pues hay personas que creen que es una parábola.
Hay otras personas que creen que es una narrativa histórica, ¿vale? Y hoy no nos vamos a meter en eso porque entre que se nos va a hacer largo y que yo no lo estudiaba aún, así que hoy nos vamos a meter un poco más en el libro, ¿vale? Jonás, el libro de Jonás pasa en una época donde la espiritualidad es complicada, ¿vale? Hay muchas religiones, hay muchos puntos de vista, hay muchas opiniones, hay muchas verdades, y si pensamos un poco, ¿a qué nos recuerda? Pues al mundo de hoy, ¿no? Muchas religiones, muchas verdades, y Jonás, uy, que ahora tengo esta pantallita, no sé si va. Jonás pasa entre Nínive y Tarsis, ¿vale? Yo no sé si veis ahí la pantallita, es increíble tener las pantallitas. Jonás pasa entre Nínive y Tarsis, ¿vale? Y Nínive está en Asiria, que es lo que entendemos como la actual Irak, ¿vale? Y Tarsis es donde Dios manda a Jonás, pasa en Cádiz, más o menos Cádiz, ole, todo ole, y con las tapas y con las cervecitas, pues por ahí, por Cádiz. Y Jonás es un libro donde Dios manda a un profeta, a una persona, para que hable o a su pueblo o a los gentiles. En este caso, Dios manda a Jonás a predicar a los gentiles. Entonces, hoy lo que vamos a estar haciendo es tratar un poco, y versículo por versículo, y vamos a leer los tres primeros capítulos, ¿vale? Yo voy a leer el primer capítulo y Germán me va a ayudar con el segundo y el tercero, ¿vale? Así que, si podéis abrir las Biblias que tenéis por ahí, o si tenéis vuestros móviles o vuestras apps, o si tenéis vuestra propia Biblia, si habéis traído vuestra propia Biblia de casa, tenéis un punto extra, ¿vale? Vamos a ir a Jonás y vamos a ver desde el capítulo 1 al capítulo 3, ¿vale? Y dice así: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría el barco. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Y echaron el mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? Y levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y a aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huías de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y a aquellos hombres trabajaron por mi causa, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y a aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron: te rogamos ahora, Dios, que no perezcamos por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor, y temieron a aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Dios, e hicieron votos. Pero Dios tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo?
Las aguas me llegaban hasta el cuello y lo profundo del océano me envolvía. Las algas se enredaban en mi cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió toda en un día. Mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios pueda cambiar de parecer, aplaque su ardor, el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Muchas gracias, Germán. Yo no sé si habías leído, pero yo cada vez que leo el texto veo cosas diferentes, ¿vale? Vamos a separar esta predicación en 3 puntos, ¿vale? Para que nos situemos un poquito más y casi cada punto irá por cada capítulo que veamos, ¿vale? Entonces, el primer punto yo lo he llamado somos unos cabezones. Dios mandó a Jonás a Nínive, ¿vale? Si vemos en el mapa, Jonás estaba más o menos en Jopa, ¿vale? Y lo manda hacia Nínive. ¿Ves que Nínive está un poco más a la derecha? Dios manda a Jonás a Nínive. Y es muy curioso porque relativamente estaba cerca, ¿no? A lo mejor andando, pues eran unos 10 días, más o menos. Pero Jonás decide, en vez de ir a Nínive, ir hacia Tarsis, ir hacia el otro punto de ese mundo antiguo, ¿vale? Y no es casualidad, ¿vale? Los asirios, las personas que vivían en Nínive, se conocían mucho porque eran unos brutos, ¿vale? Si vemos su arte, si luego queréis buscar arte asirio, eran unos brutos. Habían obras sobre cómo los animales morían y se sacaban las tripas, habían obras donde estaba todo lleno de sangre, había mucha muerte. Y no solo eso, sino que ese pueblo se conocía por adorar a muchos dioses, ¿vale? Entonces, imagínate que eres Jonás, ¿vale? Imagínate que Dios te dice, mira, tienes que dejar pues, tu casita, tienes que dejar tu tranquilidad y tienes que ir hasta Nínive y tienes que predicar mi nombre hacia un sitio donde posiblemente te maten, donde posiblemente hagan cosas más feas que el arte que hacen y posiblemente te desprecien. Entonces, yo me pongo en su lugar y yo creo que haría lo mismo porque se fue desde Jopa hasta el otro punto del mundo. Jonás va en dirección opuesta y nos damos cuenta que el hecho de desobedecer a Dios no solo le está afectando a él, sino que está afectando a su entorno. Él coge un barco, él decide coger un barco y decide irse hacia Tarsis. Y en ese momento se desata una de las tormentas más grandes que vemos en la Biblia, porque dice que es capaz hasta de romper el barco en 2. Es curioso porque en esa tormenta vemos como los marineros se inquietan y empiezan a hacer cosas. Pero ¿qué hace Jonás? Jonás dice, oye, yo me desentiendo, yo me voy para abajo, yo me voy a echar una siesta. Y esto hace un símil muy grande, porque si vamos a los evangelios vemos como en el momento que hay una tormenta muy grande, cuando Jesús estaba aquí en el mundo, Jesús hace lo mismo, se va a dormir. Pero en este caso, Jonás no se va a dormir en su tranquilidad hacia Dios, porque está desobedeciendo a Dios, sino que está diciendo, oye, me da absolutamente igual todo, yo me voy a echar una siesta y os dejo aquí a todos. Y nos damos cuenta, y también que ese contexto estaba lleno de religiones, porque los marineros, cada uno de ellos, como vemos en el versículo 5, empieza a clamar a su propio Dios. Y no solo eso, sino que el capitán dice,
oye, estamos clamando todos a Dios, menos Jonás. Jonás está durmiendo, voy a ir a buscarle. Lo va a buscar directamente y le dice, oye, estamos todos pues orando a nuestros dioses, ¿por qué no adoras tú y tú también? Porque contra más dioses tengamos, pues mejor, ¿no? Y es muy curioso porque cuando huimos de Dios no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestro entorno. Los tripulantes del barco se dieron cuenta que esa tormenta era por causa de Dios. Y no solo los tripulantes, sino que en el versículo 12, Jonás mismo se está dando cuenta que la tormenta es por su culpa, porque está desobedeciendo a Dios. Jonás estaba huyendo del plan de Dios y Dios estaba en busca de Jonás. Antes hemos cantado cómo Dios nos busca. Dios estaba buscando a Jonás y no solo lo estaba buscando a él, sino que estaba buscando su corazón. Y Jonás era tan cabezón que huía de Dios y de su plan. En el versículo 13 vemos que todo el barco se esforzó en llevar todos los tripulantes del barco se esforzaron en llevar el barco hacia tierra, pero que no pudieron, que cada vez la tormenta era más y más fuerte. ¿Alguien que esté en Jonás me puede leer el versículo 14 del capítulo 1? No sé si veo que Nenela ahí lo tiene. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre y ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Muchísimas gracias. Vemos como estos tripulantes estaban alabando a otros dioses, es decir, estaban en contacto con otros dioses. Y Jonás huyó de Dios y podemos decir, vale, Dios quiere hacer el plan a través de Jonás, pero Jonás está huyendo. ¿Cómo va a hacer su plan Dios igualmente? Y el versículo 14, en el que acabamos de leer, vemos como esas personas empezaron a hablar con Dios. Para mí es una locura. Para mí es una locura como en ese momento los tripulantes no solo vieron a Dios, sino que vieron que Dios estaba orando. Jonás huía de Nínive, huía de los gentiles, huía de estos asirios que eran unos brutos, pero Dios quería hacer su plan. Y aunque seamos unos cabezones, aunque Jonás sea un cabezón, Dios seguía haciendo su plan a través de él. Y Jonás hay un momento que dice, oye, esto es por mi culpa. ¡Ostras! ¿Hola? Vale, sí. Esto es por mi culpa, estoy desobedeciendo a Dios, tirarme por la borda, porque para mí eso es algo flipante, tirarme por la borda y ya veréis que en el momento que me tiréis todo y parará. Y dicen, bueno, vale, pues vamos a tirarte, vamos a ver y qué pasa. Y en el momento que lo tiraron, la Biblia dice que el mar se calmó. Y esas personas que hace unas horas estaban alabando a otros dioses, el versículo 10 y 16 vemos cómo empezaron a dar ofrendas y sacrificios a Dios. En contra de la cabezonería de Jonás, en contra de nuestra cabezonería, Dios se mostró no solo a Jonás, el que estaba huyendo de Nínive, sino que se mostró a unas 15-20 personas que estaban en ese barco, porque el plan de Dios siguió. El plan de Dios sigue a través de ti o sin ti. Dios quiere hacer su plan y Dios quiere hacer crecer su reino a través de ti. Entonces la pregunta es, ¿vienes con miedos? ¿Vienes con temor? No pasa nada, vamos juntos, porque el plan de Dios se hará. Y aquí es donde nos damos cuenta que Dios no solo tiene controlada esta situación, sino que tiene controlada hasta los detalles más pequeños, porque Jonás huía de Dios y muchas veces cada uno de nosotros huimos de Dios y Dios nos está yendo a buscar a cada uno y busca en nuestro corazón, pero lo único que tenemos que hacer es parar, ver quién es Dios y adorarle. Y aquí es donde pasamos al siguiente punto. Dios lo tiene todo preparado, siéntate y adora. El capítulo 2, podemos seguir con el capítulo 2, podemos seguir como con Jonás en el mar, con el frío que debería hacer después de una tempestad brutal, adorando a Dios y buscando al Padre en el mar. Pero en el último versículo del capítulo 1, vemos cómo Dios lo tenía todo preparado. Dios había visto cómo esas personas, cómo esos gentiles estaban empezando a adorarle. Y Jonás es tirado por esa borda y es curioso porque decimos, vale, esto está ya, Dios está usando a esas personas del barco,
Están conversas, lo están conociendo, Jonás está muerto, ¿no? Ya está, ya ha hecho ya su plan, pero vemos que Dios tiene preparado hasta los detalles más pequeños. En ese momento se dice que cuando Jonás es tirado por esa borda, un pez grande, en hebreo, y se dice que es un pez grande, traga a Jonás. Y vamos a ponernos en esa situación, ¿vale? Lo que parecía una catástrofe, que Jonás estaba en el mar, con el frío, con las olas, pasa una catástrofe más grande. Un pez traga a Jonás. Pues una ballena, ¿no? Poner una ballena azul de estas que son gigantes. Y no solo te tiran al mar, sino que un pez te traga. Y dices, pues vaya tela, ¿no? Huir de Dios tiene tela, ¿no? Y Jonás estaba muerto. Pues, ¿verdad? Pues no. Jonás en ese momento estaba haciendo que el plan de Dios siguiera. El capítulo 2 empieza con Jonás adorando y alabando a Dios. Y lo que parecía que algo estaba maldito, lo que parecía que algo era una catástrofe, Dios lo estaba usando y lo estaba transformando para salvar a Jonás. Yo tengo un amigo que hace un par de años, hace 2 años, que me contaba que había quedado con una amiga suya. Había quedado con una amiga suya, pues, para quedar, ¿no? Pues ya sabemos para qué, para empezar una relación, y él estaba como muy emocionado, pero en ese momento él perdió el tren que lo llevaba hacia Plaza Cataluña, ¿vale? Y él me contaba cómo estaba estresado, cómo decía, qué angustia, ¿no? Lo que para él parecía una catástrofe, es la chica que me gusta, quiero quedar con ella, y que me contaba, y yo le preguntaba, vale, ¿y qué pasa? O sea, puedes quedar media hora más tarde, ¿no? Y me contó que ese día que él tenía que ir para Plaza Cataluña era el mismo día que, yo no sé si os acordáis, pero pasó esa catástrofe grandísima en las Ramblas, como una persona cogió una furgoneta y empezó pues a ir por en medio de todas las Ramblas. Y es muy curioso porque la verdad es que ya a días de hoy, cuando me acuerdo de cosas así, sigo orando por las familias de esas personas, porque la verdad es que fue una catástrofe. Pero lo que para ese amigo era una catástrofe, el no quedar con su novia, con la chica que le gusta, Dios lo estaba salvando de algo más grande. Y es muy curioso porque Jonás, en ese momento en el que está dentro del pez, empieza a adorar a Dios en medio de la catástrofe. Y no solo vemos la mano de Dios, sino vemos cómo Dios está preparándolo. Muchas veces lo que parece que Dios nos está dejando o nos está exprimiendo es Dios preparándonos y moldeando nuestro corazón para algo más. Porque Jonás huyó de Dios. Y muchas veces, y de los que estamos aquí, cuando tenemos miedo, cuando tenemos pues, un temor muy grande, huimos de Dios. Pero en el interior de ese pez, Dios empezó a moldear el corazón. Y yo estoy seguro que no olía nada bien, que estaba oscuro. La Biblia dice que Jonás estaba lleno de algas. Pero en el momento que Jonás empieza a ver la mano de Dios es cuando empieza a darle gloria. Y es precioso porque ver la mano de Dios en ese momento es increíble. Y yo no sé si tú estás huyendo de la mano de Dios, yo no sé si tú estás huyendo del miedo que tienes que Dios te use, pero tranquilo, que Él te va a buscar. Dios te quiere a ti y quiere tu corazón. Todos tenemos, esto parece súper espiritual a veces cuando lo decimos, pero yo creo que todos tenemos nuestra tempestad, todos hemos tenido nuestro pez, todos hemos tenido nuestro momento en los que huimos de Dios y cómo Dios nos va a buscar. Yo no sé si conocéis cómo yo conocí a Dios. La verdad es que si algún día queréis, vamos a tomarnos un café. Bueno, un café no, porque no me gusta, una Fanta o algo. Y si queréis yo os lo cuento más detalladamente, pero como yo conocí a Dios, fue Dios buscándome a mí claramente. Y yo estaba huyendo de Dios. Yo tenía mi pez, yo tenía mi tempestad, pero Dios estaba huyendo de Dios. Y en el momento que yo me di cuenta que Dios me estaba buscando, me giré hacia Él y vi que Él me estaba cuidando. Y Jonás hizo lo mismo. Y conozco personas, es más, si nos vamos a Éxodo, a uno de los libros de la Biblia, vemos como Dios se muestra al faraón. Y el faraón, en vez de girarse y mirar a Dios, se le endurece el corazón. Entonces, y que mi pregunta es, ¿quiero ser como Jonás o quiero ser como ese faraón que se me endurece el corazón cada vez que veo cómo Dios me quiere moldear? Y Dios estaba preparando a Jonás porque Dios estaba moldeando su corazón y Dios quería seguir haciendo su plan. Dios quería seguir trayendo a Jonás desde donde estaba, en Jopa, por el mar de Jopa,
hasta Nínive. Pero me parece curioso porque se dice que Jonás estuvo 3 días más o menos en el pez, o sea, dentro del pez, pero no fue hasta el momento que Jonás vio a Dios que dijo, aquí estoy, Dios, tú eres el único que puedes salvarme, tú eres el único que me has salvado. Y en ese momento que Jonás reconoce quién es Dios, Dios hace 2 milagros y 2 milagros brutales. El primer milagro es que el pez vomitó a Jonás. Y sé que es raro, sé que es raro que prediquemos de vómitos y de todo esto, pero el pez, cuando vomitó a Jonás, vamos a ponernos en esa situación, Jonás podía haber ido o por el lugar donde había entrado o por el lugar de donde sale todo, de las heces. Y es muy curioso porque parece una tontería, pero si lo piensas, si Jonás hubiese salido por las heces, por la caca del pez, hubiese tenido que pasar unos procesos digestivos malísimos, con unas bacterias, con unos ácidos que seguramente que estaría vivo, o sea, muerto. Y se dice que el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Él no pasó ningún proceso digestivo, él estuvo vivo. Y lo que parece que es insignificante, Dios cuida hasta de los detalles más pequeños. Y no solo eso, no solo fue vomitado, sino que el segundo milagro es que fue vomitado en tierra firme. Jonás fue tirado de la borda hacia el mar, un mar que estoy seguro que en ese momento estaba frío, con una tormenta que había pasado brutal, con unas olas increíbles. Jonás fue tragado por el pez y fue vomitado en tierra firme. Dios cuidó de Jonás porque podía haber sido vomitado en el mar mismo, pero fue vomitado en tierra firme. En el momento que nosotros nos damos cuenta que Dios nos está llamando, Él cuida hasta de los detalles más pequeños, Él prepara, Él moldea tu corazón. Entonces, ¿creemos eso? ¿Creemos que Dios nos está buscando como estaba buscando a Jonás? Sí, pues démonos cuenta que Dios lo tenía todo preparado. Dios lo tenía todo preparado y aun Jonás huyendo de Dios, Dios lo va a buscar y cuida hasta de los detalles más pequeños. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos y adorar a Dios en medio de los miedos, en medio de la tempestad, porque Él cuida hasta de los detalles más pequeños. Y aquí es donde pasamos al tercer punto, ¿vale? Lo que parece todo súper feliz, Dios ha salvado a Jonás, Jonás está en tierra firme, supongo que Jonás irá hacia Nínive, ¿no? Pues aquí es donde pasamos al tercer punto, que yo lo he llamado, el plan de Dios es fascinante y sigue, aunque yo sea un cabezón. Hay muchos teólogos que ven el vómito como algo malo. ¿Alguien que tenga una Biblia por ahí me puede buscar? Mira, Germán, que te tengo ahí como bibliero, y ¿alguien más? ¿Jaime? ¿Tienes la Biblia ahí? Me buscas Jaime Levítico 18:25 y Germán Habacuc 2:16. Si es Reina Valera, mejor, que es la única santa. Gracias, eso es. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Dale. 18:25, sí. Y la tierra fue contaminada, y yo incité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Muchas gracias. Germán. Habacuc 2:16. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria, pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres, que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia. La ignominia. En otra versión habla sobre cómo Dios vomita a esa persona. Estos dos versículos hablan sobre el vómito, y perdón que estamos hablando tanto, pero creo que es algo que tenemos que entrar. Habla sobre un tema de deshonra, ¿vale? En el Antiguo Testamento el hecho de vomitar era deshonra. El hecho de que el pez esté vomitando a Jonás no solo es un hecho del milagro de Dios, sino que está viendo que Jonás, dentro de su adoración, están pasando cosas ahí, porque vemos que dentro de su adoración hay cosas que no cuadran, porque en el capítulo 3 vemos como Dios tiene que volver a mandar a Jonás hacia Nínive. No vemos en ningún momento cómo Jonás dice, vale, Dios, estoy preparado, vamos a darle caña, ¿no? Vamos a ir hacia donde tú me has mandado. En ningún momento vemos cómo Jonás se gira y quiere volver a Nínive. Y muchas veces somos como Jonás. Estamos en la iglesia, levantamos nuestras manos, cantamos fuerte, muchas veces yo mismo lloro,
y es como que estoy en mi lugar seguro, ¿no? Estoy en la iglesia, estoy en mi lugar seguro y no miro cómo Dios me quiere volver a mandar hacia Nínive. Porque Dios le tiene que volver a recordar a Jonás, oye, yo te mandé hacia Nínive, yo te mandé a predicar en Nínive, tienes que ir hacia ahí. Dios quería seguir trabajando algo a través de Jonás. Pero en el momento de haberlo trabajado, en el momento de estar en ese pez, en el momento de haber estado 3 días en ese pez trabajando a través del corazón de Jonás, Dios le dije, ya está, vámonos para afuera. Y vemos cómo somos pasivos, vemos cómo muchas veces somos pasivos dentro de la iglesia y nos quedamos cruzados, con brazos cruzados, diciendo, qué buena es esta prédica, qué buena es esta alabanza, cómo Dios me ha usado, pero luego vamos hacia afuera y nos quedamos en nuestro lugar seguro de decir, no, yo soy cristiano dentro de la iglesia. Y algo que me deja muy tranquilo dentro de mi pasividad es que Dios es fiel y Dios es increíble y dentro de nuestra cabezonería Dios quiere volver a mandar a Jonás. Dios quiere seguir haciendo su plan a través de Jonás en contra de su cabezonería. Y también te digo, después de todo lo que ha pasado, si Jonás no va, tela, Y leemos que Nínive era muy grande, ¿no? ¿Alguien me dice cuántos días era andando, si se acuerda? ¿Cuántos? ¿10 días? No. ¿40? No. 3 días andando. Nínive andando desde una punta hasta otra eran 3 días, ¿vale? Es más o menos desde aquí hasta Valencia, ¿vale? A tomarnos unas payitas. Desde aquí hasta Valencia andando son 3 días. Y sí, y Jonás se dice en el capítulo 3 que dice, vale, Dios, tú me mandas a predicar, pues tengo que ir, ¿no? Ya me has llamado ya 2 veces, tengo que ir. Y Jonás va, pero Jonás tiene 2 puntos claves en su predicación, ¿vale? El punto número 1 es que todos los profetas menores tenían 2 ramas en su predicación, ¿vale? Juicio de Dios y salvación de Dios, ¿vale? Jonás, vemos como la única predicación que hace es que Nínive era destruida, sería destruida. Jonás va a predicar, pero solo predica una. Y no solo eso, sino que se nos dice que Jonás, en vez de estar andando 3 días, anda solo 1 día. Entonces, Jonás él fue a predicar, pero fue con sus condiciones. Vale, Dios, voy a ir a predicar, voy a ir a Nínive, porque tú me has mandado un pez, me has salvado. Voy a ir a predicar, pero solo predicaré de juicio y solo andaré 1 día, ¿vale? Y podemos pensar, este Jonás es terrible. Es terrible porque Dios lo manda, Dios lo llama 2 veces. Si Dios me llama a mí, cara a cara, yo iría. Vamos a ponernos en un supuesto. Joria, tienes que ir a predicar a tu trabajo. Vale, Dios, voy a predicar a mi trabajo, bueno, voy a predicar, pero a esa persona de ahí, a mi jefe, no le voy a predicar porque me da un poco de miedo y no vaya a ser que se gire y me meta un derechazo. Bueno, vale, Dios, Joria, no pasa nada. Ves a predicar en el fútbol, ¿no? Fácil predicar, estás haciendo algo que te gusta. Oh, vale, Dios, voy a predicar en el fútbol, pero ese me acaba de hacer un caño que se va a llevar una patada por detrás de traca. Bueno, vale, Joria, pues te mando a que prediques en tu familia, fácil, tú los quieres. Ostras, vale, Dios, voy a predicar en mi hermano. Bueno, a mi sobrino no, que mi sobrino es un perla y me da también un poco de recorte, o sea, un poco de corte ir a... Somos igual que Jonás. Somos igual que Jonás. Dios nos llama, Dios nos va a buscar, Dios va a buscar en nuestro corazón, pero de la misma manera que Jonás ponemos condiciones. Voy a andar solo 1 día y voy a predicar solo juicio. Y es curioso porque en los versículos 3, o sea, en el capítulo 3 de los versículos 5 al 7, que lo vamos a volver a leer, Dios hace un milagro. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mar mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y la rapiña que hay en sus manos. Es muy curioso, es muy curioso porque Jonás va a predicar y Jonás predica solo juicio y podríamos decir, ¡buah! Vaya tela, ¿no?
Pero las personas de Nínive se convierten, ellos conocen a Dios. Y no solo eso, sino que el propio rey de Nínive, un rey que conocemos como un rey adorador de muchos dioses, predica más que Jonás. Dios manda a Jonás a predicar, pero él va a medias tintas y va con sus condiciones. Y el rey de Nínive predicó más que Jonás. El rey de Nínive dice, todo el pueblo, cuando dice desde el buey dice desde el más pequeño hasta el más grande, todas las personas que estén en Nínive, arrepentirse y confiar en Dios. Es curioso porque hay un versículo que dice que si tú no hablas, hasta las piedras hablarán. Entonces, Jonás habló a medias tintas, pero Dios, en su fidelidad, hizo que todas las personas lo conocieran y se convirtieran de su mal camino o se convirtieran a él. Y es muy curioso porque Dios mandó a Jonás una vez, Jonás huyó de Dios, Dios fue a buscar a Jonás, Dios lo metió en el pez, Dios mandó a Jonás a ir otra vez, Jonás fue, pero fue por sus propias condiciones. Y el versículo 4 de este capítulo, y en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El plan de Dios desde el primer momento era que esas personas conocieran a Dios. Él mandó a Jonás a predicar juicio y salvación y las personas de Nínive conocieron a Dios porque Nínive conoció a Dios. Esas personas se arrepintieron y miraron a Dios porque el plan de Dios desde el primer momento es que ellos conocieran a Dios. Y me gustaría dar un poco de vista y de pájaro y de lo que hemos hablado. Y hemos hablado en el punto 1, hemos hablado como somos unos cabezones, como Dios manda a Jonás, como llama a Jonás y contra todo pronóstico Dios hace su plan a través de Jonás. En el punto número 2 vemos como Dios lo tenía todo preparado y en medio de la tempestad Dios salva a Jonás y Dios persigue el corazón de Jonás. Y el punto número 3 vemos como Dios es fascinante y en medio de la cabezonería de Jonás, Dios hizo su plan, Dios hizo que las personas de Nínive conocieran a Dios y no solo las personas de Nínive, sino que Jonás mismo vio quién era Dios. Porque Nínive al final se arrepintió. Y lo que quiero yo decir con este punto último es como las personas de Nínive se convirtieron, conocieron a Dios. Y la pregunta de Dios es, ¿quieres ser parte de esto? Porque yo voy a seguir haciendo mi plan, pero ¿quieres ser parte de esto? ¿Quieres dejarte usar por mí? ¿Quieres estar dispuesto completamente a ser usado por mí, a ser moldeado por mí? Porque Dios te está buscando. Dios estaba buscando el corazón de Jonás. Dios estaba buscando que Jonás fuera a Nínive, fuera moldeado por Dios y no solo eso, sino que predicara su palabra. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estaba dispuesto Jonás? Porque si Dios hizo su plan a través de la cabezonería de Jonás, a través de la tempestad que él puso, a través del pez, a través de la segunda predicación de Jonás o de la segunda intención de Jonás, si Dios hizo su plan a través de Jonás, ¿tú qué piensas que Él no puede hacer su plan a través de ti en tu trabajo, en tu familia, en tus miedos, en tu clase, por la calle y con tus amigos y con tu pareja? ¿Qué piensas que si Dios hizo su plan a través de Jonás, a través de la cabezonería de él, qué piensas que no puede hacerlo a través de tu cabezonería? Y a mí me gustaría que cerráramos los ojos un momentito, ¿vale? Y el hecho de cerrar los ojos no es para nada espiritual, no es ni un ritual ni nada, solo es para que estemos en nuestro momento, para que veamos a Dios más claramente, para que nos olvidemos de lo que está alrededor. Y me gustaría que miraras un poco para atrás y veas tus miedos, para que mires tus miedos, mires tu temor, mires cómo Dios te está llamando, mires cómo Dios te ha ido llamando todo este tiempo y cómo tú has ido frenando su plan, cómo has ido intentando rechazarlo, su plan, y huir hacia Tarsis.
para que mires esa situación donde Dios te puso en ese trabajo, donde Dios te puso en esa clase, donde Dios te puso con esas amistades, y para que mires si estás dispuesto a ser usado por Dios, para que mires si estás dispuesto a, como Jonás, ser moldeado por Dios en la tempestad, en el pez, para que mires si estás dispuesto a que Dios te use para que su reino llegue a más y más personas, porque al final Dios estaba haciendo todo esto para que las personas de Nínive lo conocieran, para que las personas de Nínive conocieran su nombre y para que vieran que la salvación y el amor de Dios estaba por encima de cualquier cosa. Así que yo no sé si tienes una persona, yo no sé si tienes un jefe, yo no sé si tienes una situación donde Dios te está llamando, pero ¿por qué no le pides a Dios? ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no le adoras y por qué no le das gracias por esa situación? Y le pides para que te prepare, le pides para que te moldee, le pides para que Él moldee tu corazón y que su plan se haga en contra de cualquier cosa, porque el plan de Dios se va a hacer a través de ti o no. Entonces tú quieres ser parte de ese plan de Dios. Y vamos a dejar 5 minutos ahora, vamos a dejar 5 o 10 minutos para que tengas un momento con Dios. Y es muy bonito tener momentos con Dios durante la semana, el lunes, el martes, el miércoles, cuando sea, pero ya que Dios nos ha regalado un momento en específico para estar en su presencia, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no nos deleitamos en estar ahora mismo hablando con Él? Si Dios te ha hablado, ¿por qué no vas a una persona y le pides que ore por Él y por ti? O si Dios te ha puesto alguna palabra, ¿por qué no vas a orar por esa persona? ¿Por qué no vas a hablar con esa persona? Lo peor que te puede pasar es que te equivoques y acabes orando por Él, pero ten tu momento con Dios ahora. Dios te está buscando, Dios está buscando tu corazón y Dios quiere hacer su plan a través de ti o no, solo si tú te dejas. Así que Dios Padre, te damos muchas gracias por tu iglesia, te damos y muchas gracias por estos momentos en intimidad contigo. Te damos gracias por cómo tú salvaste a esos marineros, cómo tú salvaste a Nínive y Señor, cómo tú nos salvaste a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu plan, gracias por tu reino. Gracias por deleitarnos con tu presencia. Gracias por llamarnos. Dios te damos gloria por lo que has hecho, por lo que harás y por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que se haga tu plan a través de nosotros. Queremos ser parte, queremos disfrutar contigo de cómo tu reino avanza hacia los lugares más inhóspitos, hacia los lugares donde no sepamos ni si tú vas a llegar, pero tú llegas, Dios, tú llegas. Te pedimos que nos pongas palabras, que nos pongas imágenes, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo estés en cada uno de nosotros y que nos enciendas esa llama por ti, Dios Padre. Te amamos, Dios, y confiamos en tu plan, en cada uno de nosotros, y queremos ser parte de él. Amén.